Muy buenos días, ingeniera. Soy el estudiante David Gallegos de la carrera en Petróleos. El día de hoy, vamos a tratar acerca de un tema muy importante, el cual consiste en las propiedades fundamentales de la mezcla de componentes de gasolina y también del combustible diésel. Las propiedades fundamentales de la mezcla de combustibles. Bueno, es un tema muy importante en la refinación del petróleo o crudo que se le conoce, ya que estas propiedades determinan la calidad, el desempeño y el impacto ambiental de los combustibles entre sí. La mezcla en la refinación. Bueno, prácticamente en primer lugar es importante saber que la gasolina y el diésel, no provienen de un solo proceso de refinación, sino que son el resultado de la mezcla de diferentes componentes obtenidos en distintas unidades de la refinería. Bueno, cada uno de estos componentes aportan características específicas, por lo que la combinación debe realizarse muy cuidadosamente para cumplir con las normas de calidad, que se exigen previamente para la refinación de este tipo de combustibles. Bueno, vamos a pasar a hacer una breve lectura de las diapositivas y al último se dará a entender, o sea, con mis propias palabras, lo que se trató de explicar. ¿Por qué es crucial la mezcla? Bueno, porque tiene que tener cumplimiento de ser asegurar que el producto final cumpla con las especificaciones técnicas y legales vigentes, debido a que tiene que cumplir varios desempeños, entre ellos optimizar la combustión para maximizar la eficiencia energética y, bueno, proteger también el motor al rato de realizar el trabajo de combustión. En el ambiente también es muy importante debido a que se debe de tratar de reducir las emisiones contaminantes mediante el control de azufre y los componentes volátiles que provienen dentro de de este mismo combustible. Fundamentos de la gasolina, bueno, que muy bien se la conoce. La gasolina, bueno, se produce mezclando entre 6 y 10 componentes, dependiendo del grado de combustible que se desea obtener. Entre ellos, los parámetros más importantes que se deben controlar son eh, eh, el índice de octano. ¿Por qué se debe controlar esta parte? Porque, bueno, este ayuda a medir la resistencia del combustible y la detonación. Un mayor octanaje permite un mejor funcionamiento del motor y de esta manera evitar el golpeteo que se le conocería. Otra parte sería el contenido de azufre que no tiene que tener la gasolina como tal. Debe mantenerse lo más bajo posible, ya que al quemarse produce emisiones contaminantes y pueden, bueno, afectar el desempeño de los convertidores catalíticos que se le conoce. Otra parte que se debe tomar es la presión de vapor. En esta parte se debe determinar la facilidad con la que la gasolina se evapora. Este valor debe ser muy adecuado para facilitar el arranque del motor sin aumentar excesivamente las emisiones que se van a producir, al rato de funcionamiento. Otra parte muy fundamental es el contenido de aromáticos, olefinas y benceno, que previamente son componentes que esta tiene. Estos componentes, tienen que e influyen en el rendimiento del combustible y en las emisiones contaminantes, por lo que sus concentraciones están previamente muy reguladas. El control de azufre en gasolina. El azufre, es una impureza natural del petróleo crudo que debe eliminarse durante el refinado para garantizar la viabilidad de las tecnologías modernas de control de emisiones. La reducción de azufre es pilar fundamental para la transacción hacia combustibles de emisión ultra bajas. De esta manera tenemos la protección de los convertidores catalíticos contra el envenenamiento químico. Existe también reducción directa de las emisiones de óxidos de azufre
y de esta manera podemos dar cumplimiento con las normativas ambientales internacionales que se piden. Su volatilidad y composición. Nosotros sabemos que el combustible ya refinado y transformado en el derivado que es la gasolina, bueno, previamente es muy volátil. Entonces, tenemos aquí dos partes fundamentales, la presión de vapor y los compuestos regulados. En la presión de vapor se debe de determinar la facilidad con la que la gasolina se evapora para el arranque del motor y un valor adecuado evita el bloqueo por vapor y minimiza las emisiones evaporativas. Los compuestos regulados serían los aromáticos y olefinos que se le conocen. Influyen en el rendimiento, pero su exceso aumenta las emisiones prácticamente. Y una parte del benceno que es estrictamente limitado debido a su alta toxicidad y carcinogenicidad. Otra parte importante, bueno, aquí ya vamos con la parte del diésel, el combustible diésel. El combustible diésel se formula mezclando entre 3 y 5 componentes principales de corrientes principales de la refinería. Se incorpora biodiesel en proporciones variables para mejorar la sostenibilidad y lubricidad. El enfoque principal es garantizar la estabilidad térmica y la fluidez en climas muy fríos. Em, en el caso del diésel, normalmente se mezcla entre 3 y 5 componentes que hablamos previamente. Aunque en algunos casos también se incorpora biodiesel. Las propiedades más importantes que vamos a hablar en este caso serían la número, una de las importantes, el número de cetanos que se va a utilizar, porque, bueno, esto indica la facilidad con la que el combustible se enciende dentro del motor. Un mayor número de cetano, bueno, mejora el arranque y hace la combustión mucho más eficiente. Eh, lo que es el número de cetano, también tenemos lo que es la calidad de ignición. En calidad de ignición, un mayor número de cetanos reduce el retraso de inyección y el inicio de la combustión de manera mucho más efectiva. En eficiencia térmica, mejora el arranque en frío y hace que la combustión sea más completa y eficiente. El confort y emisiones reduce el ruido del motor eh, y disminuye la formación de humos blancos. El rato de trabajar, bueno, prácticamente este combustible dentro del motor. El, la densidad y pureza del diésel. Densidad y energía. La densidad influye directamente en la cantidad de energía contenida por unidad de volumen. Una densidad óptima garantiza la eficiencia del motor y la potencia de salida constante. El diésel de ultra bajo azufre. El ULSD, conocido como diésel de ultra bajo azufre, es esencial para reducir la contaminación ambiental y proteger la salud pública. Debido a estas emisiones, bueno, prácticamente pueden producirse enfermedades debido a inhalar este tipo de combustibles ya, bueno, luego de realizarse su trabajo dentro del motor, ¿no? Esa emisión puede provocar enfermedades a las personas, por lo cual se utiliza este tipo de diésel ultra bajo en azufre, lo cual permite el uso de filtros de partículas diésel avanzados y eliminando el hollín del escape, porque esto se ha visto que el hollín se acumula dentro de las tuberías, en el tubo de escape, hasta incluso dentro del mismo motor. Entonces esto ayuda a evitar un poco esa parte de que se acumule demasiado. Eh, el hidrotratamiento en combustibles limpios. El hidrotratamiento es el proceso clave en la refinería moderna para eliminar impurezas mediante la reacción con hidrógeno de presión y temperatura. Es la tecnología habilitadora que permite cumplir con las especificaciones ambientales más estrictas del mundo. Con este tipo de cosas podemos realizar la eliminación drástica de azufre y nitrógeno de las corrientes de mezcla. También saturación de olefinas para mejorar la estabilidad del combustible y producción de componentes compatibles con motores de alta tecnología, que ahora prácticamente ya están existiendo nuevos motores, nueva tecnología y nuevos
nuevos tipos de transportes que se utilizan para hacer el transporte de combustible, ya sea en tanqueros, en trailers, todo el tipo de nuevos equipos de movilidad. Una parte de lo que sí puedo decir, bueno, la importancia de este tipo de mezclas, bueno, en en el documento que se me aportó para realizar esta exposición, bueno, ahí, bueno, destacó que la mezcla de componentes permite obtener combustibles que cumplen con las especificaciones técnicas y ambientales. Y bueno, para lograrlo, las refinerías deben de controlar cuidadosamente las propiedades de cada corriente antes de incorporarla al producto final, que es los combustibles finales. Además, los procesos de hidrotratamiento ayudan a reducir el contenido de azufre y permiten fabricar combustibles mucho más limpios y compatibles con las tecnologías modernas que ahora, bueno, eh, nos ayudan, pues, ¿no?, a controlar el, el número de emisiones que se producen constantemente o diariamente. Como conclusión, bueno, eh, realicé una pequeña conclusión de toda esta lectura y de la exposición que se acaba de dar. Bueno, nosotros, bueno, podemos decir que las propiedades fundamentales de la gasolina y del diésel dependen de una adecuada mezcla de componentes obtenidos durante la refinación. Controlar propiedades como el octanaje, el número de cetano, el contenido de azufre, la densidad y la presión de vapores, bueno, es garantizar esencialmente un buen desempeño de los motores y reducir las emisiones contaminantes y cumplir con las normas internacionales de calidad, que son las ICCT, conocidas en sus siglas, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo. Muy amable, estimada ingeniera. Espero haya servido esta exposición para dar a conocer este tema muy importante de lo que es la refinación de estos dos combustibles. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.